Buenas tardes. Antes que nada, al doctor Samuel Mejía, muchas gracias por la invitación para hablar de esta experiencia del ser humano y la experiencia de la psicoterapia transpersonal. Fíjense que para mí es un gusto y un orgullo estar con tantos psicólogos y tantos psicoterapeutas en este espacio. ¿Cuánto ha cambiado y por cuánto tiempo se ha movido la psicoterapia? Parte de esta experiencia tiene que ver con lo que el día de hoy quiero presentarles. ¿A quién tengo? Ok, por favor, lo movemos. Ya fue presentado, lo movemos. Antes que otra cosa, quiero ubicar y situar la forma histórica en que la psicoterapia de alguna forma ha ido avanzando. Y uno de los puntos es que la psicoterapia sí, bueno, ok. En uno de los puntos, en sus inicios, reconocemos como tal el psicoanálisis como punto de arranque, ya para el trabajo específico de psicoterapia, hoy en día con una gran gama de posibilidades, entre los que sobresale el ortodoxo, el freudiano, el lacaniano, el kleiniano y otros más. Por otro lado, avanza una corriente que, aunque nace desde el punto de vista biológico, posteriormente entra al estudio de la mente, conocido como conductismo, y en Estados Unidos, un lugar donde se desarrolló de manera privilegiada. Una variante cognitivo-conductual, una serie de corrientes médicamente establecidas desde la psiquiatría y que encajan perfectamente para el estudio de la mente. Posteriormente, el humanismo y sus grandes escuelas. El Instituto Universitario Carl Rogers lleva el nombre de uno de los monstruos del humanismo, tal vez el más grande de ellos, Carl Rogers. Lo transpersonal se inicia en el humanismo, porque el padre del humanismo, como el padre del transpersonal, es la misma persona. Sin embargo, con el tiempo, en la manera en que se va separando, empieza a haber corrientes transpersonales que hacen posible generar una cuarta fuerza. La cuarta fuerza, lo transpersonal. En ese sentido decimos que lo transpersonal está más allá de lo personal, es decir, más allá de la persona. Y que la búsqueda de lo transpersonal tiene que ver en mucho con entender al ser humano. Un ser humano que, como siempre hemos comentado en el humanismo, desde el punto de vista holístico, está dividido en 4 grandes áreas, 4 grandes partes. Pero aquí tuvimos que detenernos para reflexionar de qué estábamos hablando. Si estábamos hablando del ser humano desde el punto de vista de Fritz Perls, si estábamos hablando del ser humano desde el punto de vista de Viktor Frankl, si estábamos hablando del ser humano desde el punto de vista de Carl Rogers, o de quién estábamos hablando. Y esta primera inquietud nos llevó a reflexionar. ¿Qué es el ser humano en lo transpersonal? ¿Qué es esas 4 dimensiones? Y en un instante tuvimos que detenernos para reflexionar esta primera pregunta. Todos hablamos del ser humano, pero ¿de qué ser humano estamos hablando? Como consecuencia, en la propuesta de la teoría del caos del ser humano, los invito a que sigan este ejercicio, que en muchas ocasiones para mí es más sencillo explicar desde la vivencia misma que desde un constructo o de un abstracto. Entonces, me voy a mover de este espacio y voy a pedir a algunas personas que me ayuden a fortalecer esta dinámica. Cuando iniciamos para analizar al ser humano, tenemos que hacerlo desde la necesidad de la atención psicoterapéutica. Y esto nos obligaba a determinar en qué consistía la parte física. Porque regularmente nosotros entendemos al ser humano de la parte física porque es la parte tangible, la observable, la que vemos. Y como consecuencia, terminamos definiendo que cuando hablamos
del ser humano, lo que nosotros observamos cuando estamos en sesión, cuando estamos en la consulta, es esto. Un ser humano al cual vemos y que trae una manifestación y que por esa manifestación o esa incomodidad se presenta en consulta. Observamos la parte exterior. A esa parte exterior hay una serie de movimientos que nosotros conocemos de distintas maneras. Como provengo de la mezcla de la psicoterapia y de la tanatología, para mí fue fácil entender que casi siempre hay algo que se mueve en la parte física interna, alguna alteración, alguna patología. Y entonces, ahora nuestro ser humano tenía constitución y tenía forma. En primera instancia la parte física, lo exterior y asimismo lo interior. Como consecuencia de ello, íbamos al segundo elemento, la parte que correspondía a la psique, a la mente. Y lo primero que hicimos fue determinar que como queríamos ir a lo profundo, empezamos a ubicar un elemento psíquico, el cual definimos como mente inconsciente. La mente inconsciente tiene una relación más que probada hoy en día con la parte del cuerpo interno. A esto le llamamos lo psicosomático o somático psíquico. Mucho de lo que sucede en nuestra mente sucedió en el cuerpo primero. Mucho de lo que sucede en nuestro cuerpo apareció primero en nuestra mente. Incluso podemos decir que algunas de las patologías, y estudiando escuelas más recientes, tienen esta vinculación muy clara. Posiblemente no le han dado este nombre, pero esta vinculación desde hace mucho tiempo, desde Pierre Martí, está más que estudiada. Por otro lado, tenemos otro elemento que hemos definido como la mente consciente, lo que nos pone en contacto con la realidad, lo que nos determina quiénes somos o aparentemente quiénes somos, que nos dice los espacios, los estados, y que nos vincula mucho con el mundo exterior y que está vinculada a la parte física externa. Pero como el ser humano es mucho más, y tenemos ese poder de elección, entonces decimos que tenemos voluntad, que tenemos conciencia. Pero tenemos que ser claros con esto. Casi todos hacemos lo que aprendimos a hacer, salvo raras posibilidades. Y este es como el gran reto de la psicoterapia transpersonal, ir a lo profundo. Casi todo lo tomamos de los aprendizajes que han transcurrido en el transcurso de nuestra vida y eventualmente entramos en contacto con la mente consciente. Nuestra voluntad está muy determinada por lo que ha sucedido a través del tiempo, a través de nuestra experiencia. Ahora, nuestro ser humano tiene dos elementos, un elemento físico y un elemento psíquico. Pero nos interesaba saber cómo se generaba la interrelación, porque sabemos que el ser humano solo tiene una forma de vincularse, y esa forma de vincularse en primera instancia es hacia los demás. Casi todo lo que hacemos lo hacemos por los demás, salvo cuando tomamos conciencia. Con la hiperconciencia nos damos cuenta quiénes somos. Entonces, al darnos cuenta de esto, empezamos a indagar, muy al estilo kleiniano, de dónde provenimos. Y la primera figura que surge y que evoca extraordinariamente fue una figura a quien llamamos figura materna, relacionada directamente con la mente inconsciente y con la parte física interna. Hace más de 3 años nació mi nieto, y así como Melanie Clay, quise analizar cómo era esta situación. Cuando analicé cuántas figuras maternas había en la vida de mi nieto, encontré que había por lo menos 22 antes de los 2 meses. Entonces, me di cuenta que esto no es, la figura materna no se consolida en un momento o un estadio como lo determinaban desde las psicologías tradicionales, sino que había una evolución y que en constante momento puede aparecer, aunque ya haya una huella de tipo némico que nos diga de dónde proviene. Tiempo después aparece la figura paterna, con ese sentido de límites
establecer estructura. Casi siempre establecemos esto como género: mamá, mujer, papá. No tiene nada que ver. La mayoría de las primeras figuras maternas también son las figuras paternas. No hay tanta diferencia. Con el tiempo, la mente consciente sí necesita un referente y por eso establece un género. Con la figura paterna vinculada a la figura materna, aparece una figura de aprendizaje y es la figura de pareja. La figura de pareja, en este caso, la figura materna y la figura paterna, es nuestra primera figura erotizante y de relación. Con ella vamos a seguir y desde la propuesta de la teoría del caos que establecemos, todas las demás figuras surgen de esta experiencia. Todas las demás personas que aparecen en nuestra vida, amigos, compañeros, socios, como quieran llamar, vienen. Con estos elementos aparecen los acontecimientos y las vivencias, muchos acontecimientos. Tal vez Melanie Klein nos diría que el primer acontecimiento fuerte tendría que ver con un paso del estado esquizoparanoide a un ansioso depresivo. Nosotros le llamamos el primer duelo, nuestra primera experiencia de pérdida. Pero también va a venir con los años la angustia de separación, el aprender o no aprender a separarnos o a creer que todo gira en torno de nosotros. Pensaría yo como algo muy elemental y muy importante, los juegos presexuales. Esos que a veces nos causan conflictos a los papás, pero que son necesarios para un desarrollo sano. Asimismo, el primer enamoramiento, la primera vez, y muchas cosas más que van a suceder en nuestra vida. Si viéramos nuestro mundo social, sería tan grande, que difícilmente podremos dimensionarlo en un ejercicio de estas características. Ahora, nuestro ser humano tiene una parte física, una parte psíquica y un elemento social. Pero ¿qué nos da como herencia? ¿Qué nos integra? ¿Qué nos constituye? Y desde el punto de vista de la terapia del caos, de lo transpersonal, nos constituye la espiritualidad. Y la espiritualidad nos envuelve. No me pierdo su privilegio ni su apoyo. Piérdetelo. Gracias. Por favor. Entonces, la espiritualidad nos va envolviendo, nos cubre. Un conflicto de espiritualidad genera severos conflictos. Casi siempre todos nosotros aprendemos a adaptarnos a lo que nos presenta la vida. Es un caos de aprendizaje, es un caos de crecimiento. Y en ese sentido, en nuestra vida, en muchas ocasiones, algo se presenta y nos mueve. ¿Y qué hacemos? Nos adaptamos. Se suscitó que se presentó un duelo en el punto de inicio de la pareja. ¿Qué sucede? Haremos todos los movimientos necesarios para adaptarnos. El ser humano es un ente en constante adaptación, en constante aprendizaje, en constante caos. Cuando el caos nos es complicado asimilar, recurrimos a fuentes externas y afortunadamente para eso estamos los psicoterapeutas, estamos los psicólogos, estamos las personas que nos dedicamos a la salud. Un ser humano en consulta regularmente es este rostro, es este cuerpo, pero atrás de este rostro, atrás de este cuerpo,
tenemos que intuir que existe mucho más. Y tenemos que intuir que en esta terapia no vamos por asuntos inconclusos, no vamos a resolver síntomas, no es importante solamente darle salida, porque si vamos a lo profundo, cada vez que se presente la fuente de síntomas, el paciente tendrá la posibilidad de resolverlo con sus propios recursos. Eso es lo que busca la psicoterapia transpersonal, y es al fondo, que a veces el fondo está mucho más allá de lo que el paciente presenta. O muchas veces está mucho más allá de lo que un paciente presenta. Un aplauso, por favor, para la gente. De igual forma, quiero decirles que tenemos dos aprendizajes de vida, dos aprendizajes que de alguna manera nos van consolidando. Un aprendizaje en primera instancia, que ambos aprendizajes surgen de casa, y como la casa, el hogar, en su momento está dado por otros aprendizajes de otro tiempo, casi todo lo aprendido trasciende. Lo de los abuelos a los padres, lo de los padres a los hijos, y de los hijos irá a los hijos de los hijos, es decir, a los nietos. Pero hay dos formas de vivir principalmente, y esas dos formas de vivir principalmente tiene que ver con o aprender a vivir en una constante situación de enfermedad, o aprender a vivir en una constante situación de salud. Cuando aprendemos a vivir en la enfermedad, entonces aprendemos, en algún sentido, aprendemos a sufrir. Incluso a veces dicen en algunos países de América Latina que el mexicano sabe sufrir, disfruta el sufrimiento. En algún artículo que escribimos hace algún tiempo, escribí el síndrome de Betancourt, porque no encontraba una figura tan significativa para encontrar y definir esta característica, el saber que siempre se tiene que sufrir para conseguir algo, pero después de que se consigue, nuevamente hay que volver a sufrir. Entonces, en esta situación del sufrimiento, encontramos que hay un elemento fundamental, transcultural, que viene de muchos tiempos, incluso de muchos siglos, que le llamamos la culpa. La culpa como un elemento que le da fuerza al sufrimiento. Y junto con la culpa, la victimización. Ambas funcionan en un sentido dual, activo o pasivo. Están de la mano y se llevan perfectamente. También nos dimos cuenta, fuimos analizando, que había dos momentos claves que se instalan en principios de la infancia. Uno tiene que ver con sentirme solo a través del tiempo en los adultos, pudiendo estar acompañado, continúo sintiéndome solo. Esta soledad se refuerza con los tipos de personalidad que hemos establecido y que en ocasiones dice: no puedo estar solo, empiezo a adoptar conductas destructivas, enfermizas, de control, obsesivo-compulsivos, y entonces me vuelvo perfeccionista hacia los demás. Busco que cada quien haga lo que yo creo que tiene que hacer, los controlo, de tal manera que llega un momento en que las personas se sienten tan ahogadas que dicen basta, y entonces se van. A esto le llamamos el abandono, pero es como una profecía catastrófica que dice: sí, ya ves, se tenía que abandonar. Por otro lado, otras personas fueron aprendiendo a vivir aquí, en el estado de la salud. En este estado, la familia enseña
en primera instancia el amor. Enseñan a quererse sin condiciones. Enseñan que el amor está muy por encima de la manipulación. Entonces, como enseñan, el amor es fundamental. Entonces, el primer requisito para vivir en la salud es, primero, aprender a querer al grupo familiar para luego quererse a sí mismo y volver a querer al grupo familiar, fortaleciendo los lazos de unión. Cuando alguien se quiere, entonces se respeta y respeta su primera casa, su primera morada, su cuerpo, respeta su mente. Cuando se puede respetar, entonces es honesto consigo mismo. Y como es honesto consigo mismo, entonces reconoce sus necesidades profundas, inconscientes, verdaderas. Y como se ama, entonces asume el reto de satisfacer o de no satisfacer sus necesidades. A eso le llamamos responsabilidad. Y quien es responsable consigo mismo, entonces puede ser responsable con los demás. Son personas que no andan buscando ni el amor ni el cariño de los demás. Son personas que buscan quererse, buscan respetarse, buscan ser honestos. Y finalmente se da entonces el compromiso. Porque cuando una persona se compromete consigo mismo, difícilmente va a buscar el compromiso de los demás. Difícilmente busca afuera lo que se encuentra adentro. La mayoría de los seres humanos no viven tan en la enfermedad, salvo en situaciones muy específicas, ni tan en la salud, salvo en situaciones también muy específicas. La mayoría viven en medio. Algunas mirando hacia la salud, otras mirando hacia la enfermedad. Aquí el reto, y tal vez el primer compromiso es saber hacia dónde vives, hacia este lado o hacia allá. Porque en la conciencia propia del ser humano y en el no autoengaño nos podría dar el primer paso para la realización. Muchas gracias. La psicoterapia transpersonal surge en Estados Unidos principalmente como psicoterapia, habiendo existido ya varias disciplinas que hoy son campo de estudio técnico de la psicoterapia transpersonal, pero que no son psicoterapia. Uno de los requisitos para hacer psicoterapia transpersonal es que ocupen elementos psicoterapéuticos. Hoy en día, muchas personas se han ido aliando a esta psicoterapia. Yo creo que casi nadie quedaría fuera, salvo los conductistas. Sin embargo, el nombre todavía no se ha generalizado por distintos motivos. En ella encontramos la ciencia de la física cuántica, encontramos los conocimientos del budismo, del taoísmo, del Medio Oriente, de nuestras tierras. Una psicoterapia que cada vez crece más y más, y que en ella, hoy en día, podemos encontrar muchos recursos, o varios recursos para salir adelante. Y uno de ellos es la experiencia que nos da, o de la que nos narra Abraham Maslow. La experiencia de lo trascendente, la experiencia cumbre que la mayoría de los hombres en distintos momentos estamos buscando. Quiero pedirles que por un momento dejen sus cosas a un lado, se pongan cómodos, muy cómodos. Tenemos parte de ese conocimiento, o por lo menos de esas sensaciones.
Acomódate ahí en ese espacio, dejando a un lado todo aquello que te estorba. Siente tu respiración, como entra, como sale. Siente tu respiración, llegando a cada parte de tu cuerpo. Respira normalmente. Y mientras respiras, tu cuerpo se va relajando completamente, de la cabeza a los pies. Y ves sintiendo cómo se relaja tu frente, tu nariz, tus ojos. Y también se va relajando tu mejillas, tu boca. Siente esa agradable experiencia de que tu cuerpo se relaje. Y mientras tu cuerpo se relaja tu cuello, tus hombros, tus brazos, y también se relajan tus manos, tu pecho, tu espalda. Si existe alguna tensión y necesitas hacer algún movimiento, hazlo. Se relajan tus piernas, tus pies. Y así mismo. Tu cuerpo empieza a sentirse pesado. De la cabeza a los pies, pesado, relajado, relajado. Por un instante es como si estuvieses abandonado, pesado, agradablemente pesado. Muy agradable. Imagina que estás en un lugar, en lo profundo del bosque. Estás con un grupo de personas formando un círculo alrededor de una fogata. Y tu cuerpo se mueve al ritmo de la música. Volteas hacia afuera del círculo y puedes observar la oscuridad de la noche. Y en el cielo, las brillantes luces de las estrellas. Mientras besa, está por comenzar un ritual de iniciación, un ritual en donde tú y otros serán tocados, mientras continúas danzando. De la música. Y cada música
también los mejores. Percibes el humo del copal y el calor de la vida. Todos continúan danzando. Todo es armonía. Todo es tranquilidad. Observa una silueta que se desplaza lentamente. Es un viejo caballero águila, es un chamán que se acerca cada vez más y más a ti. Te mira fijamente a los ojos. Mientras deposita en ti su aliento cósmico de águila. En tu mente, en tu cuerpo. Mientras tu cuerpo se va transformando, inicia un proceso de transformación. Mientras continúa y tú empiezas a recordar que alguna vez fuiste libre. El ritual de iniciación ha comenzado. El chamán ha depositado en ti el espíritu de la vida. Y tú comienzas a convertirte en águila. Tu cuerpo se llena de plumas. Tus brazos se transforman en alas. Tus pies se van moviendo en alas. Tu cabeza cambia. Tu boca se ha tornado en un pico poderoso. Y tus ojos son grandes y avivados. Mientras sientes la tremenda necesidad de continuar este cambio. El espíritu de la vida que ahora mete en ti continúa cambiándote, transformándote. Mientras escuchas la voz del chamán, del viejo caballero águila que te dice suavemente, muy suavemente: eres un águila. Y cuando tú lo decidas, podrás volar. Podrás volar. Cuando tú lo decidas, vuela. Vuela. Y deja atrás todo que te limita. Deja atrás las falsas ideas. Tú eres un águila. Poderosa. Muy poderosa. Águila. Y eres libre. Muy
impulsas tu vuelo por encima del caballero, por lo alto, dirigiéndote a las montañas, cada vez más libre, más libre, más libre, tu corazón late con más. Puedes ver a tu alrededor otras águilas que te acompañan, que te impulsan. Todas ellas son tus antepasados, aquellos que lograron transformarse, que te alientan y te dicen: vuela, águila, vuela, vuela, águila, vuela. Ya eres una imponente águila. Sientes la fuerza de ese hombre. Disfrutas tu libertad. Tus alas son poderosas y vuelan, vuelan, vuelan. Estás absorto de esta sensación maravillosa de la libertad. Incluso jugueteas con tu amigo el viento que te acompaña y te ayuda. Vas a través de los campos de las montañas, vas a través de las praderas de los ríos y disfrutas tu libertad, esa libertad que te acompaña y que está contigo. Desde las alturas observas un conejo. La naturaleza te llama a establecer el equilibrio. Lo sigues con atención. Te diriges a él. Vas descendiendo rápidamente, siguiendo sus movimientos. Bajas sin ningún temor. Tu supervivencia. Te aproximas con mucha velocidad y lo tomas entre tus garras. Se siente preso, se mueve, intenta escapar, pero tú sabes que en él está lo que necesitas. La naturaleza desata una lucha de dos fuerzas. Una que busca sobrevivir y otra que lucha por su vida. Aprietas con fuerza, más fuerte. Lo elevas. Su peso es enorme. El esfuerzo es inmenso. La lucha continúa, pero a pesar de esto, lo elevas, llevándolo contigo. Luchas sin descanso, enfrentando tus temores. Lentamente esta lucha se va apagando. La naturaleza contiene su y gracias a ello, en poco tiempo tendrás tu alimento. Y así después de esto, mientras el sol se empieza a ocultar, llegas a tu nido, descansas, descansas. Ahora, águila, duermes apacible en libertad. Tu descanso se prolonga y tu sueño se vuelve inquietante.
sabías que eres un hombre amarrado a tus dudas, atormentado por tu pasado, temeroso del futuro, preso por tus flaquezas. Te sientes limitado por ideas que castran tu libertad, cosas, ideas que te gritan que no eres capaz, que nunca vas a conseguir ser libre y que tan solo tienes que conformarte con ser un hombre preso de ti mismo. Esa pesadilla, ese sueño, de que eres un hombre preso de ti, y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Gritas con los ojos llenos de lágrimas, no puedes despertar, no eres libre. Escuchas una voz suave, muy suave, que te dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Quieres despertar de ese sueño, de esa pesadilla. Quieres volar, volar. Quieres tu libertad, esa que alguna vez tuviste. Agitación en mi interior, tu corazón late, es como un latido muy débil, un latido que no puedes escuchar. Y cada vez existe más. Vuela, águila, vuela. Tu corazón empieza a latir con fuerza. Se empiezan a soltar las amarras. Cada una va cayendo. Y aunque aún te sientes hombre, ya sabes que eres un águila. Te mueves. Te das cuenta. Entre más te mueves, más libre te sientes, por lo que continúas luchando, avanzando, mientras la voz te dice, vuela alto, águila, vuela, vuela. Es como un susurro y avanza, mientras tu corazón late más y más, te llenas de alegría, invade toda tu alma. Entonces despiertas. Comienza una nueva día. Emprendes el vuelo. Al mismo tiempo, oyes la voz que te dice, vuela, águila, vuela. Vuela con tu compañero, el viento, el señor del viento, que te lleva por corrientes seguras. Ninguna creencia te detendrá. Eres fuerte, poderosa. Eres libre.
disfrutas tu libertad. Esa libertad que tanto te ha costado. Las corrientes de aire. Y aunque el viento se mueve, a veces caprichoso, te manda el mensaje de que en esta frecuencia de este tiempo, a veces estamos aquí. Momentos pasamos a otro nivel dentro de la hiperconciencia, pero tú sabes que eres completamente libre, sin miedo, sin temores, avanzando. El sonido del caracol aplauda y el sonido de los tambores llega nuevamente a tus oídos. El ritual está llegando a su fin. Ahora tu cuerpo de águila empieza a transformarse. Tu cuerpo se desprende de las alas, que son ahora brazos. Las plumas dan paso a la piel. Las garras son pies. Y tú eres un hombre con espíritu de águila. Y cada vez que cierras los ojos y abras tu corazón, serás capaz de traspasar los límites de toda creencia limitante y volverás libre. Cada vez que cierres tus ojos y abras tu corazón, aparecerá esa águila que habita en ti y que sabe que puede volar. Porque siempre, águila, siempre serás libre, libre para volar. El espíritu del caballero águila sigue en ti, y ahí permanecerá para volar. Mientras el caballero águila te dice una vez más, antes de dar por terminada esta ceremonia de iniciación, vuela, águila, vuela, sé libre, completamente libre. Mientras tu respiración continúa llegando a cada parte de tu cuerpo, a las partes lejanas, a las partes cercanas, a todo tu cuerpo. Y tu cuerpo empieza el proceso de activarse, de los pies a la cabeza, mientras continúas respirando y sintiéndote libre, agradablemente libre. Tu cuerpo se activa completamente, totalmente, agradablemente. Respira. Y cuando tú estés listo, cuando tú estés lista, a tu tiempo, a tu ritmo, regresa a este espacio, suavemente abriendo tus ojos.
este espacio simplemente abriendo tus ojos. Ahora quiero pedirte que hagas algunos movimientos, y la gente así, regresando y terminando de activar el cuerpo, disfrutando este ejercicio. Muy bien, excelente. ¿Saben? La psicoterapia transpersonal es una psicoterapia muy activa, una psicoterapia muy dinámica, pero necesita basarse en elementos científicos de la psicología o de la psicoterapia. Por tal motivo, los invito a que incursionen en esta nueva corriente, una corriente que tal vez ha existido todo el tiempo, una corriente a la cual ahora hemos volteado a ver, pero necesita un elemento fundamental: la formación del terapeuta en el plano objetivo y la formación del terapeuta en el plano objetivo, lo que implica que no se puede ser psicoterapeuta, creo que de ninguna corriente, si no se ha pasado por el espacio del paciente. Porque todos los psicoterapeutas transpersonales iniciamos nuestro proceso en la silla del paciente. Es muy importante en ese sentido el aprender a quererse mucho, el saber que me quiero, el saber que quiero a mis seres queridos y que asumo la responsabilidad de estar con ellos. Por lo tanto, les digo, quiéranse mucho, y si Dios así lo decide, en otro instante, en otro momento, nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, buenas tardes.